Hola amigos y amigas del SEO, un vídeo más, MJ Cachón, en esta ocasión la segunda parte del vídeo de fundamentos que todos necesitáis saber antes de usar la herramienta de Screaming Frog. Así que paciencia, que ya en breve estamos en la interfaz y nada, repasar estos conceptos, tanto si sabes SEO pues te vendrán bien, volver a pasar por ellos, y si no sabes de SEO pues te va a venir de perlas, porque es una introducción maravillosa antes de meternos en la herramienta a configurar, a rastrear y a ver cosas. Así que nada, vamos con el contenido del vídeo de hoy. Bueno, pues os comparto mi pantalla para ir repasando los conceptos que tengo para vosotros hoy en el vídeo de segunda parte, como os decía. Y bueno, para recopilar un poco lo que vimos en el vídeo anterior, por si hay que refrescar, estuvimos repasando lo que es el SEO y un poco qué perspectivas y qué contexto había alrededor, ¿no? Para saber, bueno, cómo le vamos a poder sacar partido y qué lecturas hacer. Y luego estuvimos también bastante rato hablando de la figura de Tim Berners-Lee, ¿no? Que es el creador de 3 tecnologías clave, como son el HTML, las URLs y el protocolo HTTP. ¿Vale? Entre medias de estas 3 tecnologías que él inventó, también estuvimos hablando de los enlaces, ¿no? Pues al final, con la creación de las URLs, el nacimiento de los enlaces que vienen por el lenguaje HTML, pues que permite vincular unas URLs con otras. Algo tan importante dentro del SEO como también dentro de la temática que vamos a tratar aquí, que son los crawlers o spiders, ¿no? Y bueno, por último también en el vídeo anterior estuvimos hablando de los códigos de respuesta, que esto también es algo fundamental entenderlo, porque en Screaming Frog nos vamos a encontrar pues todo el tiempo con este tipo de respuestas, ¿vale? Así que hoy, en este vídeo, lo que vamos a tratar es un poco de historia de Internet, qué pasaba antes de que existiesen los buscadores, como Google, y aquí en pantalla os he querido poner 2 dinosaurios, ¿no? De esto, como es Altavista y como es Yahoo. Buscadores que en realidad era más bien una colección de enlaces clasificados como un directorio, que como veis ahí clasificado por temáticas, ¿no? Como por categorías. Por lo tanto, la búsqueda que se hacía antes de los buscadores que entendemos modernos era completamente diferente, ¿no? La búsqueda que se hacía no era tanto introducir una consulta, sino, bueno, primero pensar qué tipo de sitio queríamos encontrar y después ir a la categoría que a priori era la que mejor definía, ¿no? Esa página que queríamos encontrar. Así que, como veis ahí, la búsqueda era completamente diferente. Aquí lo que os he querido resaltar es que los primeros motores de búsqueda pues tenían un componente muy manual por parte de las personas. O sea, al final esos sitios web eran aprobados y seleccionados por personas, por lo tanto el mantenimiento de este tipo de motores de búsqueda era bastante manual, ¿no? Y había personas detrás intentando estar al día con la actualización de los sitios, así que esto llegó a un punto en el que era inviable mantenerlo, ¿vale? También me gusta recuperar el símil de la biblioteca, ¿no? Porque estos motores de búsqueda o estos índices al final se fueron construyendo y organizando por temáticas, un poco por el contenido que tenían las páginas web, y bueno, clasificándolo por ese tipo de categorías, igual que haría una biblioteca. Así que esto me parece interesante comentarlo. Algunos buscadores que bueno, podéis investigar un poco más sobre ellos, pero es un poco el orden lógico que yo he encontrado al documentarme para hacer este vídeo. Como veis ahí, Archie, Verónica, Gopher, luego el The Virtual Library, que es un buscador que creó el propio Tim Berners-Lee. Y bueno, a partir de aquí, muchos de los buscadores que conocemos como Yahoo o Site fueron buscadores que ya se basaron en los anteriores buscadores que he mencionado, que estaban más orientados a ser un directorio más que un buscador, y eso fue, digamos, la carne de cultivo para montar los buscadores que después ya funcionaban con un crawler que iba rastreando los enlaces e iba guardándose los contenidos, algo que es más o menos lo que hace Google en la actualidad, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenéis un poco la lista de sitios que os deberían sonar en lo que es la historia previa a que existiese Google. En la actualidad sí que nos podemos detener a ver buscadores como Google o Bing, Yandex,
que son buscadores que tienen cierta hegemonía en ciertos territorios, y luego hay otros buscadores que no son generalistas, como puede ser, por ejemplo, YouTube, que está totalmente orientado a vídeo, o, por ejemplo, los buscadores de tipo social, como puede ser Facebook, Instagram o incluso Spotify, ¿no? Que son formatos ya específicos de contenido. También podemos mencionar aquí a la App Store o a Google Play, ¿no? Que son buscadores de aplicaciones. En este sentido, siempre que haya un buscador y haya gente que busca en él, el trabajo del SEO pues tendrá recorrido o seguirá teniendo sentido. Así que bueno, por seguir un poco por las cuotas de mercado, ¿no? y cuál es el peso que tiene Google en la actualidad en España, aquí tenéis un gráfico actualizado, ¿no? en 2022 de StatCounter, que bueno, básicamente nos viene a decir que más del 95% de la cuota de mercado en España se la lleva Google, algo bastante bueno, obvio, pero tampoco es fácil llegar hasta aquí. Si hacéis proyectos en otros países o si bueno, trabajáis en otros mercados, siempre es interesante hacer un análisis o chequear qué tipo de buscadores existen en otros mercados, porque siempre tendemos a pensar en Google, pero es verdad que las audiencias pueden estar repartidas en otros buscadores. Aquí en el mapamundi que estáis viendo ahora mismo en pantalla, pues como veis, hay ciertas zonas que no están en rojo, es decir, que Google no las domina todavía, y bueno, y en ese tipo de situaciones habría que plantearse hacer SEO para otros buscadores, y aquí la clave es que cada buscador tiene unas reglas o tiene unos factores, por lo tanto el SEO que tenemos que hacer en cada uno de ellos puede diferir un poco, ¿ok? Respecto a la hegemonía de Google como tal, a mí me gusta también hacer esta reflexión, y ya no solamente es el buscador, que es uno de sus productos estrella, sino que Google ofrece muchos más productos. Como veis, por una parte el buscador que ya hemos mencionado, por otro lado también el servicio de correo electrónico que bueno, nos ha ofrecido gigas de espacio en nuestro correo durante años de manera gratuita, y también existe la opción de integrar el correo electrónico dentro de tu propio dominio, ¿no? Entonces esto también te da un montón de servicios ya personalizados para tu empresa. Y por otro lado el navegador, ¿no? Que esto también es algo digno de análisis, la evolución que ha tenido el Chrome, ¿no? La penetración que ha tenido en nuestras vidas. Y a partir de aquí realmente hay un montón de productos repartidos por distintos segmentos. Aquí os he puesto también debajo de los tres principales pues la parte más formativa, ¿no? Como veis aquí, Google Workspace, Classroom, etcétera. Pero aparte podéis consultar la gran gama de productos que tiene Google a disposición de todo el mundo, como el listado que os estoy mostrando ahora mismo. Y aquí veis un poco la magnitud, ¿no? de lo que es Google a día de hoy. Ya no solamente YouTube o herramientas de escritorio tipo Google Docs, Google Drive, etcétera, sino fijaros todo lo que ofrece. Y si nos vamos a segmentos ya más concretos, pues también se está orientando al nicho de las empresas o al de los desarrolladores. Gente que con productos de Google puede construir cosas, puede construir otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, al final todo lo que Google tiene a nivel de máquinas y de servidores para guardar tanta información de los resultados de búsqueda del buscador, también puede aprovechar ese tipo de infraestructura para otras cosas, por ejemplo, para vender espacio, ¿no? Puedes comprar espacio para guardar tus archivos o lo que sea en la nube y ese tipo de cosas. Así que bueno, una tecnológica en mayúsculas. Vamos a centrarnos, si queréis, en la parte del buscador, ¿no? Que para eso estamos aquí. Y yo donde quiero hacer un poco de énfasis es, primero vamos a pensar cómo un usuario haría una búsqueda. Como veis aquí, el ejemplo de pues, adoptar un cachorrito. Lo que haría Google básicamente sería ir a su biblioteca, a su base de datos o a su catálogo, ¿no? Y trataría de recuperar o de extraer todos los contenidos que tratan de ese tema que ha incluido el usuario. O sea, el usuario ha buscado adopción de cachorros, pues en ese sentido va a tener catalogados todos los contenidos relacionados a eso dentro de su biblioteca o de su servidor, como lo queramos llamar. Y básicamente va a elegir cuáles son los resultados más relevantes, ¿vale? Para esto pues va a tener en cuenta
primero, que el contenido tenga que ver con lo que busca el usuario, y segundo, también la popularidad. Si ese contenido dentro del área temática en el que está, pues si recibe referencias de sitios de calidad, digamos, dentro de esa temática, pues ese contenido tendrá mayor relevancia y estará más arriba en la hoja de resultados, ¿no? Otro aspecto también a tener en cuenta: normalmente suele haber una diferenciación entre los resultados de pago, ¿no?, que serían anuncios, y los resultados orgánicos, que serían los naturales, ¿no? Son los que el SEO hace o trabaja para que esos resultados estén lo más arriba posible, ¿no? Entonces, esto sería un poco la diferenciación que haría. Para mí, el explicar cómo funciona Google, intento utilizar siempre un símil, que es pensar que Google es una biblioteca, ¿no? Es un ejemplo, o es algo que he estado mencionando en el vídeo anterior y hoy también. Así que, fijaros, la primera fase o la primera parte sería que para nuestra biblioteca necesitamos libros. Entonces, hay una personita o hay una bibliotecaria encargada de descubrir qué libros pueden ser interesantes para estar en nuestro catálogo. Es decir, nuestro catálogo va a ser donde guardamos todos los libros, ¿vale? Entonces aquí tendríamos a esta personita decidiendo, ¿no? Está revisando libros constantemente y llega un punto que dice, pues estos libros los vamos a guardar en el catálogo y estos otros no, ¿vale? Va a haber algunos que entran al catálogo y otros que no. Después de esto, cuando se guarda en el catálogo esos libros, se hace un resumen de lo que va a ese libro, ¿no? Pues fijaros que aquí hay un título, una descripción, y hay información, por ejemplo, cómo es el precio, cómo es la imagen, ¿vale? Pues entonces aquí se guarda como una ficha o un resumen del contenido de esa página, ¿vale? Y por último, se produce la tercera fase, que sería los libros que están en el catálogo, pues muchos de ellos los vamos a poner en los estantes de la librería, en los estantes físicos, para que cuando una persona quiera encontrar un libro de una categoría o de un autor, pueda ir al lugar apropiado a encontrar ese libro, ¿vale? Así que sería un poco la ordenación de resultados en los estantes, ¿vale? Los estantes sería la interfaz en la que el usuario ha hecho la búsqueda y ha encontrado los libros. Ok. Vamos a ver ahora, en vez de con el ejemplo de la biblioteca, con el símil, lo vamos a ver con un poquito más de detalle el cómo funciona Google. Así que, la primera parte sería descubrir las URLs. Aquí lo que ocurre, o en lo que hay que fijarse, es que, no existe un listado con todas las URLs que existen en el mundo. Ese listado o ese registro no existe. Por tanto, Google tiene que estar constantemente buscando URLs o por lo menos tratando de encontrar páginas nuevas, ¿vale? Que se van actualizando. Entonces, esta es un poco la situación o el matiz más importante en este punto, en el punto de descubrimiento, ¿vale? Bueno, los puntos clave del descubrimiento de URLs, por lo menos un matiz sería, pues Google puede estar redescubriendo páginas que ya conocía previamente, es decir, esas páginas ya las ha visitado o ya las ha visto en el pasado, pero puede volver a entrar a ellas, o bien porque se han actualizado o se han ampliado el contenido, etc., ¿no? Las dos formas de descubrir páginas más relevantes, pues una sería a través de los enlaces, ¿vale? O bien porque hemos aparecido en un enlace de una web externa, por ejemplo, nos han entrevistado y hemos salido en El País y hay un enlace de nuestra web. Pues Google puede llegar a descubrir nuestra página a través de ese enlace. O puede ser que conozca nuestra web, entre a la portada de nuestra web y a través de los enlaces internos descubre nuevas páginas. Así que sería una manera a través de los enlaces, por eso son tan importantes. Y otra segunda vía podría ser a través del fichero sitemap, ¿vale? O el mapa del sitio que se conoce. Este mapa del sitio o sitemap es un fichero, vamos a decir que es como un Excel en el que le decimos a Google qué URLs tiene nuestro sitio disponibles para descubrir y para visitar, ¿no? Entonces aquí, cada vez que nuestra web tiene una URL nueva, esa URL se añade al fichero sitemap, ¿ok? Así que aquí realmente Google iría accediendo a este fichero para ir viendo si hay contenido nuevo, ¿vale? Así que este sería un poco el punto del sitemap,
que también es importante sobre todo para páginas que son medianas o grandes. Cuando la web es muy pequeñita, pues este fichero sitemap tampoco hace una gran diferencia. Vale, la fase de rastreo, ¿vale? Esta fase de rastreo se puede parecer a la que decíamos de la bibliotecaria que está viendo qué libros van a pasar al catálogo, ¿no? Pues esto sería parecido. Google descubre la URL y a partir de aquí lo que puede hacer es entrar en esa URL, visitarla y ver qué contiene, qué contenido tiene, ¿no? Entonces, en este caso Google utiliza arañas o bots, ¿no? Que son programas informáticos que van recorriendo todos los contenidos, saltando enlace en enlace y metiéndose en el contenido para entender lo que hay ahí, para ver lo que hay. Como en este sentido hay tantísimas páginas web actualmente, pues al final Google tiene que dedicarle mucha tecnología a esto, ¿no? A rastrear los millones de páginas que existen en Internet. Así que este robot o esta araña llamada Googlebot pues será la encargada de estar prácticamente trabajando día y noche 24 horas, ¿no? para rastrear contenidos, ¿vale? Aquí algunas claves o algunos puntos a tener en cuenta. Pues Googlebot decidirá la frecuencia, es decir, cada cuánto tiempo se rastrea el sitio y también cuántas páginas se van a rastrear de cada sitio, ¿vale? También ocurre una cosa que es que Google intenta no saturar a los sitios, es decir, no va a meter mucha fuerza a rastrear con mucha insistencia o muchísimas páginas de cada vez porque no quiere tirar el servidor, ¿no? No quiere que el servidor de repente no pueda responder a tantas peticiones, ¿no? Y luego también otro punto a tener en cuenta es el rastreo de páginas que realmente permiten ser rastreadas. Aquí hay que tener en cuenta que hay un concepto que se le llama el fichero robot.txt, que ahora lo mencionaremos, que es el encargado de indicar las reglas de hacia qué URLs permitimos que se rastreen y cuáles otras no permitimos que se rastreen, ¿vale? También puede ocurrir que una URL no sea accesible, por tanto no se pueda rastrear. Por ejemplo, si tarda mucho tiempo en cargar, esa URL no se va a poder rastrear, ¿vale? Y luego está la parte técnica o tecnológica, que es que si se está utilizando una tecnología basada en JavaScript, que es un lenguaje dinámico, bueno, pues aquí al final, para que Google entienda el contenido que hay en ese sitio, basado en esa tecnología, va a tener que, digamos, renderizar o ejecutar, ¿no? Es como si hubiese una fórmula y hasta que no ejecutamos esa fórmula no podemos ver el resultado. Pues esto es parecido. Tenemos que renderizar el contenido para entender lo que hay ahí, ¿no? Entonces, alguna de las claves sobre el rastreo, pues principalmente la accesibilidad. Aquí realmente lo que se valoraría o lo que nos tenemos que fijar es, primero, si nosotros estamos dejando acceder al robot, ¿no? A la araña. Y sobre todo si las URLs son accesibles, ¿vale? Si nosotros tenemos URLs que responden con una redirección o con un error, pues en este caso no serían accesibles, ¿vale? Luego tenemos otro punto a tener en cuenta que es cómo está estructurada la web y cómo se enlazan unas páginas y otras. Porque en función de eso estaremos propiciando que la estructura del sitio esté generando páginas que se quedan muy lejos. Cuando digo lejos, hablo del número de clics. Si nosotros estamos en la home y no estamos enlazando de manera óptima las páginas entre sí, pues puede haber páginas que se queden a 5, 6, 7, 8, 10 clics de distancia de la home. Es decir, hay que hacer muchos clics hasta que llegamos a esa página. Si esa página es importante, no debería estar tan lejos, ¿vale? Así que eso también va a influir en el rastreo. Por otra parte, el fichero robot.txt, como os anticipaba, pues aquí vamos a establecer las reglas para que Google acceda o no acceda a unas zonas o a otras, ¿ok? Esto ahora lo vamos a ampliar. El fichero sitemap, que también os lo he anticipado, que sería este Excel en el que ponemos todas las URLs que queremos que Google encuentre y rastree, ¿vale? Y aquí también ocurre que si no estamos añadiendo las páginas nuevas, pues será más difícil para Google llegar a esas páginas nuevas. Y por último, la parte de rendimiento del servidor, que esto hace referencia sobre todo a la velocidad de carga y a que el servidor no se sobrecargue enseguida, ¿no? Pues habría que hacer un seguimiento de que nuestro servidor no se cae o que está lo más arriba, o sea, que esté, digamos, activo
el máximo tiempo posible, ¿vale? Pues si nuestro servidor no está activo cierta parte del día, pues en esa parte no va a poder ser, o Googlebot no va a poder entrar, ¿no?, a las páginas. Entonces, los dos puntos que quiero ampliar un poquito son el robot.txt, como os decía, que va a tener esta forma. Yo aquí he puesto la URL de Nike. Como veis, el robot.txt se ubica en la raíz del sitio. Y pues unas instrucciones básicas para que se pueda entender. El user agent suele ser el nombre del robot, ¿no? Entonces aquí, bueno, el robot o incluso el navegador. Aquí lo que estamos poniendo es un asterisco porque le indicamos que todas las reglas que aparecen debajo aplican a cualquier robot, ¿vale? A cualquiera que nos pida entrar a nuestras URLs le va a aplicar estas reglas. Entonces, la primera regla sería que le estoy impidiendo que entre a las URLs que estén dentro de la carpeta, ¿vale? La segunda regla sería le estoy impidiendo que acceda a la URL que acaba en fichero.html. Y la tercera regla sería le estoy impidiendo que entre a rastrear la imagen, el archivo imagen.png, ¿vale? En el primer caso es una carpeta que podría incluir más URLs, es decir, después de carpeta puede haber más URLs, y en el caso del fichero y de la imagen, pues a priori son los ficheros individuales, ¿vale? Otra cosa es que luego haya URLs que se puedan generar después del HTML o del PNG, ¿vale? Pero en principio sería así. Con lo cual aquí estaríamos bloqueando el rastreo para estas tres casuísticas, ¿vale? El aspecto que tiene un sitemap, que sería este que veis aquí, y como veis, pues vamos a indicar con este formato las URLs, la fecha de la última modificación, incluso la prioridad y la frecuencia con la que suele cambiar el contenido, ¿vale? Aquí lo más importante sería la ubicación, que es la etiqueta log, y la last mod, que sería la última modificación. El resto pues no tiene tanto valor, ¿no?, a día de hoy. Así que este sería un ejemplo del formato de un sitemap, y el sitemap igualmente se suele ubicar dentro de la raíz del sitio, ¿vale? Suele estar ubicado ahí, aunque tampoco es obligatorio que estén en la raíz, se suele colocar ahí, ¿vale? Y llegando a la fase 3, que sería la fase de indexación, es decir, las URLs que se han rastreado, pues ahora vamos a interpretar su contenido y vamos a hacer un resumen del contenido que encontramos ahí para entender un poco el texto, los atributos que hay, las etiquetas que hay, y con eso lo vamos a guardar en nuestro catálogo, ¿vale? Entonces aquí es donde ocurre esa parte tan importante, y además ocurren también otros aspectos clave, como puede ser que Google aquí va a interpretar o va a determinar si el contenido es original o si tiene cierta duplicidad, ¿vale? También se van a recoger señales que tienen que ver con el idioma e incluso el país. Otro punto que tenemos que tener en cuenta es que no todo lo que queremos indexar, Google nos ofrece una garantía de que se vaya a indexar, ¿vale? Así que a veces, a lo mejor, si un contenido o una URL en este caso tarda en indexar, pues puede ser por motivos de calidad. Pues por ejemplo, que el contenido no es de suficiente calidad, o que tiene indicios de duplicidad, o incluso que hay fotos que pesan un montón y entonces Google en ese sentido pues no lo indexa, ¿no?, al momento. Así que bueno, otros aspectos que entrarían también aquí en juego sería si nosotros mismos estamos impidiendo que se indexe un contenido en el índice de Google, que normalmente esto se hace con instrucciones a las que llamamos metarobots, ¿vale? Que lo vamos a indicar aquí con las claves. Igual que en la parte de rastreo había una clave que tenía que ver con la accesibilidad, aquí también tenemos que hablar de accesibilidad y también de la indexabilidad tecnológica, ¿vale? Hay ciertas tecnologías que tienen problemas para indexarse en Google. Entonces esto podría ser una muy mala herencia si elegimos mal la tecnología con la que hacemos un proyecto o con la que hacemos una web. En este sentido, pues tenemos que intentar conocer de antemano pues qué tecnologías pueden ser más complejas de cara a Google, si va a ser un canal al que vamos a apostar, ¿vale? Si el SEO va a ser importante para nuestro proyecto, esta parte tecnológica la deberíamos tener en cuenta. También aquí va a tener muchísima importancia cómo esté estructurada la página web, cómo la hayamos categorizado, cómo hayamos creado las secciones, y también fundamental
la estrategia de enlaces internos que estemos llevando a cabo, ¿no? Si las páginas entre sí están bien conectadas y hay poca profundidad, ¿no? Pues podemos estar favoreciendo a que el contenido Google puede llegar a él mejor en la parte de rastreo y a la hora de indexarlo también entienda la relación entre las páginas, el contenido, etcétera, ¿vale? También los enlaces externos aquí van a jugar un papel fundamental porque pueden ayudar a esa indexación, ¿no? A que se descubran las URLs, se rastreen y también en suma se indexen. Otro aspecto que en mi opinión es bastante relevante sería esa directiva MetaRobots que comentábamos antes, que suele ser una instrucción que nosotros indicamos a nivel de URL. Es decir, cada URL va a tener una instrucción que le va a indicar a Google si ese contenido debe indexarse o no, ¿vale? Es como el primer paso para que se le pueda indexar. Como punto extra, también habría que explicar el atributo canonical, que es una instrucción o una sugerencia que le damos a Google, porque no siempre tiene por qué aplicar esta sugerencia, para, pues imaginaros, decirle cuál es la URL original a la que está sujeta a ese contenido, ¿no? Esto suele funcionar sobre todo para contenidos cuando son duplicados, parciales o totales, ¿no? Si tenemos dos URLs con un contenido muy parecido o idéntico, esta etiqueta suele ser la encargada de decirle a Google cuál es la URL original, es decir, cuál es la que realmente queremos indexar y posicionar. Ahora lo veremos un poco más a fondo. Y por último también, al igual que en el rastreo, el rendimiento, ¿no? Si nuestro servidor pues es lento o no rinde de manera óptima, pues también nos puede pasar factura a nivel de indexación, ¿no? Pues si se cae con demasiada facilidad y da errores de servidor, pues nos puede pasar factura, ¿vale? Aquí vamos a hacer foco en los dos conceptos que os subrayaba. Uno es la instrucción MetaRobots. Como veis aquí os he puesto dos imágenes, una a la izquierda en la que realmente esa URL no la queremos indexar, no queremos que esté en el catálogo de Google y por tanto no la queremos posicionar. En este sentido lo que hacemos es indicarle el atributo MetaRobots con el contenido noIndex. Esa es la instrucción que le estaríamos dando. En el lado de la derecha, como veis, sí tenemos una URL que queremos indexar y por tanto que queremos posicionar. Entonces en este caso existen dos opciones: o no ponemos nada o le ponemos la etiqueta MetaNameRobots con el contenido index, ¿vale? Si Google no encuentra una etiqueta MetaRobots, el comportamiento que va a hacer va a ser indexar, ¿vale? O sea, por defecto, si no hay etiqueta o si no hay instrucción, se va a indexar. Entonces esto es importante conocerlo. Por otra parte, el atributo rel-canonical, que es el que estábamos mencionando, pues podría ocurrir que tenemos el contenido en www.mjgachon.com, pero si accedemos sin las W, podría ocurrir que esté apareciendo el mismo contenido. Entonces, en este caso, se podría hacer con una etiqueta canonical. Le indicamos que el que no tiene W es el mismo contenido que el que tiene W. Se podría usar con esta etiqueta, ¿no? Que se pone en la sección head del HTML. Alternativamente, al ejemplo que os acabo de poner, podríamos redirigir con un código de respuesta 301 para indicar que realmente esas dos URLs son la misma página, ¿vale? Que se pueda acceder a un mismo contenido desde URLs diferentes es lo que hace la duplicidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo podríamos trabajar en función de la casuística que tengamos. Pero siempre recordad que Google esta instrucción la toma como una sugerencia, no siempre la aplica, ¿vale? Así que este punto es importante conocerlo. En otras casuísticas, esto se usa, por ejemplo, en e-commerce, pues para manejar, por ejemplo, los filtros que aparecen en un e-commerce, ¿no? Filtros para ordenar un listado de productos de más a menos precio. Pues a veces se utiliza esta etiqueta. También cuando tenemos dos fichas de producto que son el mismo producto, en las que solo cambia el color o un atributo, ¿no? Entonces esto a veces también se usa así. Pero ya os digo que lo más importante es intentar no generar contenido duplicado antes de tener que usar esta etiqueta, ¿vale? Una reflexión un poco para relacionar el rastreo y la indexación y que, digamos, cualquier persona se acuerde de lo que ocurre en cada una de las fases,
Por un lado, en la fase de rastreo, os he puesto ahí esas gafas para que os recordéis o para que os venga a la memoria que Google ahí lo que va a hacer es ver el contenido. Ese ver el contenido es extraer el contenido y no lo va a juzgar, ¿vale? No va a hacer nada con él. Sin embargo, en la fase de indexación, ahí sí que va a aplicar distintas señales de clasificación. Primero va a intentar entender de qué va el contenido, si hay duplicidad, etcétera, 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 señales de idioma y de país, como hemos dicho antes, y es el paso previo a que luego en la fase 3 de ordenación se aplique su algoritmo PageRank y se ordene en base también a la popularidad, ¿vale? Pero aquí en esa fase de indexación ya se aplican ciertas señales, ¿vale? Para mí, la frase con la que me quedo es que solamente podemos llegar a posicionar en Google aquellos contenidos que están previamente en el índice de Google. Si Google no ha guardado esos contenidos a su índice o a su catálogo, luego no van a estar disponibles para aparecer en los resultados. Así que es muy importante esta parte técnica, tenerla clara como paso previo a posicionar, ¿ok? La última fase la podríamos llamar ordenación de resultados o clasificación de las URLs. Ranking y clasificación la podemos usar como sinónimo. Aquí lo que ocurre es que los usuarios ya entrarán en Google para poner su búsqueda, su consulta, y el sistema de Google lo que hará será encontrar dentro de su catálogo qué resultados posiblemente hablan de ese contenido y tratará de ordenar los resultados en función de su calidad y de su relevancia, ¿vale? Aquí lo que hay que destacar es que existen muchísimos factores, han ido evolucionando con el paso del tiempo y bueno, no podemos tener una lista cerrada de factores conocidos porque en los últimos años Google ha ido metiendo cada vez más aspectos que tienen que ver con inteligencia artificial y bueno, no es tan trivial, ¿no? Como tocar 4 cosas. Aquí también ocurre que las hojas de resultados de Google en los últimos años también existe mucha personalización, bien porque buscamos desde el móvil y Google ya sabe desde dónde estamos buscando y sabe nuestra historial de búsqueda y muchas veces estamos buscando logados en nuestra cuenta de Google, ¿vale? Entonces esto también influye mucho luego en las búsquedas. Algunos puntos clave aquí, Google va a determinar en esta fase qué intención tiene el usuario que está buscando, ¿vale? Y para eso también va a tener en cuenta cuál es el tipo de contenido, el formato, por ejemplo, o la ubicación o el idioma que debe contener el contenido a mostrar, ¿no? Si yo estoy buscando, pues por ejemplo, zapaterías, lo que sea, aquí lo importante va a ser que si identifica que estoy buscando desde Madrid, aunque los resultados que muestra no ponen expresamente Madrid, me va a mostrar sitios que estén en esa ubicación, ¿vale? Por ejemplo, si hago una búsqueda en español, pues seguramente me va a devolver resultados en español. Y por otra parte, si busco imágenes de no sé qué, me va a favorecer más resultados que sean imágenes, ¿vale? Así que aquí esta parte, pues también Google, digamos que intenta restringir o intenta especificar cuanto más hacia la intención que le pone el usuario en la búsqueda. Normalmente hay un concepto clave que se suele utilizar que es que aparezcan las palabras clave que el usuario busca, que aparezcan en el contenido y en los etiquetados de la página web que quiere posicionar por esas palabras, ¿no? Entonces, esto siempre lo hemos trabajado así, pero sí que es cierto que en los últimos años, como decía, como Google ha ido metiendo cada vez más aspectos de procesamiento del lenguaje natural, inteligencia artificial, etc., pues no siempre es estrictamente necesario tener la palabra clave exacta, sino que se pueden trabajar con sinónimos y, bueno, en suma hay otras vías, ¿no?, de hacerlo. 2 últimos aspectos. Experiencia de la página. Para Google el usuario es quien tiene que estar satisfecho con esa búsqueda y cuando aterriza en una página web es muy importante que se sienta seguro, que la web vaya relativamente rápido para que su experiencia sea mejor y bueno, y en general serían un poco los aspectos a tener en cuenta. Y bueno, los enlaces de referencia también es algo muy importante a comentar aquí porque Google va a mostrar resultados que sean relevantes pero que también que sean populares, es decir,
que obtengan enlaces de sitios de referencia y de sitios que tengan cierto valor en el sector en el que se engloba el contenido que se ha buscado, ¿vale? Así que, cosas que tenemos que tener en cuenta, principalmente cuando nosotros trabajamos el SEO en nuestra web, tener un buen contenido orientado a lo que quiere encontrar el usuario. Es decir, el usuario hace una búsqueda, tenemos que satisfacer su búsqueda, ¿vale? Si su búsqueda es un número de teléfono, pues en vez de meterle rodeo, un texto ahí enorme y luego el teléfono al final, sino darle lo que realmente quiere, ¿no? La consulta que está intentando resolver. Por otra parte, también es fundamental aquí estructurar bien la web y definir bien las URLs, ¿vale? Intentando que todos los contenidos del sitio estén lo más cerca posible unos de otros y favorecer a la experiencia de usuario. Y luego, por otra parte, también otro aspecto recomendable es usar palabras clave dentro de los enlaces internos del sitio para que el usuario sepa que cuando clique ahí, dónde va a llegar, ¿no? O sea, que sean descriptivos, ¿no? En los enlaces externos, aquí realmente trabajar en ser más popular, pues a través de los contenidos y a través de acciones que puedan acarrearnos enlaces externos, ¿no? Y bueno, en suma, en las tres fases, en rastreo, indexación y clasificación, en las tres fases, para mí el denominador común es evitar que Google pierda tiempo, o sea, hacérselo lo más fácil posible a nivel técnico en la parte de rastreo e indexación y sobre todo en la parte de clasificación hacérselo lo más fácil posible al usuario, ¿vale? Sería un poco mi resumen a las tres fases. Aquí tenéis un poco, de manera un poquito más esquemática de todo lo que os acabo de contar, cómo descubre las URL, luego las rastrea, luego las indexa y luego las rankea, ¿vale? No tiene mucha, o sea, no hay novedad aquí, ¿vale? Y ahora lo hacemos con un aspecto un poquito más gráfico, pensando ya en un problema concreto. Quiero unos auriculares. Aquí en lo que nos vamos a poder centrar es básicamente en cómo funcionaría el viaje del usuario cuando tiene un problema y va a utilizar Google para intentar resolver su problema, ¿vale? Pensar que este Customer Journey o viaje del usuario no es exclusivo del SEO. Esto puede ocurrir que en la fase de descubrimiento, en la que simplemente está haciendo búsquedas más amplias y más genéricas, en vez de utilizar el SEO puede estar hablando con un amigo que sabe mucho de sonido, ¿no? Y que le puede recomendar sobre auriculares y a partir de ahí la fase más exploratoria la haga ya en Google, por ejemplo, ¿vale? Pero pensarlo de una manera abierta, no solamente a nivel SEO. Yo lo pongo a nivel SEO, que es un poco el motivo del vídeo, ¿no? Pero lo podéis un poco adaptar, ¿no? a más fuentes. Entonces, fijaros, si solamente usásemos este ejemplo con SEO, tendríamos una primera fase abierta de descubrimiento en la que podemos caer en webs, en blogs, en vídeos, ¿no? Y podemos hacer búsquedas más amplias. Luego en la fase más de exploración, pues a lo mejor aquí podemos caer en cosas más concretas, ¿no? Pues en la parte de descubrimiento ya he visto qué tipología de auriculares hay y yo ya he visto que creo que quiero uno con Bluetooth porque se adecua más a mis necesidades, etc. Entonces aquí en esta segunda parte, pues a lo mejor yo ya buscaría mejores auriculares Bluetooth y aquí pues van a salir expertos, van a salir comparativas, van a salir reviews de gente especializada, ¿no? Y es en la fase de consideración cuando yo ya, como he recabado mucha información en las fases anteriores, aquí lo que va a ocurrir es que yo ya me estoy decantando por uno, dos o varios modelos de auriculares. Como veis aquí, pues ya me estoy centrando en un modelo de cancelación de ruido, estoy buscando opiniones y análisis, ¿no? E incluso un unboxing para ver un poco cómo es el producto y qué es lo que me espera, ¿no? En algunas ocasiones, antes de la toma de decisiones, hay muchos usuarios que vuelven a la fase de descubrimiento o a la fase de exploración, ¿no? Para intentar ahondar un poco más en lo que han visto hasta este momento, ¿no? Entonces, esto no tiene por qué ser una cosa lineal, ¿vale? Y luego, fase final de decisión, pues aquí ya, pues a lo mejor ya estamos buscando dónde comprarlo, dónde hay alguna oferta, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces a lo mejor aquí ya llegaríamos a fichas de producto, a las landing de oferta, a directorios de tiendas, etc. Sería un poco el viaje que ha hecho este usuario desde que tiene la necesidad de unos auriculares hasta que finalmente se decanta por un modelo concreto antes de ir y comprarlo. Lo puede comprar online o lo puede comprar físicamente, ¿vale? Y esto es un poco un estudio que hizo Altavista hace bastantes años
que os aconsejo que leáis bueno, no quiero llamarle patente, pero es un estudio muy interesante en lo que analizaban las intenciones de búsqueda, ¿vale? Entonces al final hacían como este esbozo, este esquema de lo que es una búsqueda. Entonces aquí realmente lo que me parece muy interesante es que esa búsqueda o query, que la tenéis ahí en mitad, en azul, antes de convertirse en una búsqueda, primero bueno, podemos entender que el usuario tiene que llevar a cabo una tarea, ¿vale? Esa tarea puede ser que tiene un problema o tiene una necesidad, ¿vale? Y entonces, para ser consciente de esa tarea o de esa necesidad, tiene que verbalizar o tiene que convertir en palabras eso que necesita, ¿no? O eso que quiere resolver. Entonces, esa verbalización muchas veces ocurre, digamos, de manera implícita, ¿no? De manera, pues, mentalmente, pues, tú no estás pensando exactamente qué palabra vas a poner, pero al final escribes en base a la necesidad que tienes o el problema que tienes. Esa query que se añade en el buscador, ¿no? En Google, lo que va a ocurrir es que Google ya va a identificar dónde te encuentras y entonces va a construir una hoja de resultados, ¿vale? Que la va a construir en base a lo que extraiga de su catálogo, ¿vale? Como veis ahí en el gráfico, el catálogo va a mostrar una serie de resultados sobre la query que ha hecho el usuario y se van a ordenar en función de ciertos criterios que hemos comentado antes. Eso va a dar lugar a la SERP, o bien es el acrónimo de Search Engine Result Page, ¿no? Hoja de resultados. Entonces, cuando el usuario llega a esa hoja de resultados, que esto ocurre en décimas de segundo, pues si el usuario escanea esa hoja de resultados y a priori no es lo que quería, lo que va a ocurrir es que va a refinar su búsqueda, por lo tanto, vuelta a empezar desde el campo que pone query, ¿vale? Ponerlo así de manera gráfico, paso a paso, pues creo que es interesante para entender muy bien la naturaleza de las búsquedas, ¿vale? Y yo os aconsejo que os leáis este artículo que está ahí enlazado, os lo pondré en la descripción, porque es el origen de las intenciones de búsqueda, ¿vale? Pero bueno, antes de llegar ahí, la ubicación, como os decía, fijaros que aquí yo he buscado cartelera de cine y como me encontraba en ese momento en Bilbao, pues no hace falta que yo escriba cartelera de cine en Bilbao, porque directamente me está ubicando allí, ¿no? Luego también ocurre el tema del contenido temporal. Google sabe cuando un contenido es noticioso y necesita contenido fresco y cuando no, ¿no? Entonces aquí fijaos, tenéis el ejemplo de la palabra euro, que cuando tú lo buscas en temporadas normales aparece información financiera. Sin embargo, cuando lo buscas en una época en la que hay Eurocopa, el campeonato de fútbol, fijaros, aquí os estoy mostrando una pantalla de la herramienta Sixtris, que básicamente estamos analizando en qué rankings aparecen posicionando la web de la UEFA, del Marca y del AS, que son todo webs de temática deportiva, y como veis, cuando estamos en épocas de Eurocopa, esas páginas suben, ¿no? O sea, rankean por la palabra euro, ¿vale? Esto significa que Google entienda que ahí hay un cambio de temática o la novedad de ese evento deportivo prima sobre el significado de euro a nivel financiero o a nivel, sí, monetario, ¿no? En fin, llegamos hasta este punto, como os decía, las intenciones de búsqueda. En ese paper que yo os enlazaba, siempre hablaban de intenciones informativas, navegacionales y transaccionales, ¿vale? Que se hizo en base a una encuesta que hizo Altavista a unos 3.000 usuarios, ¿no? A día de hoy, para Google, existen 4 intenciones de búsqueda, que son las que os menciono aquí. Las de tipo website, que son básicamente cuando alguien busca ir directamente a un sitio. Si yo busco vídeos YouTube, significa que quiero ir a YouTube. Luego están las búsquedas de tipo do o de transacción, que son cuando el usuario quiere llevar a cabo una acción. Estas búsquedas son, pues por ejemplo, cuando quieres descargar una aplicación, cuando quieres comprar algo, cuando quieres pedir un presupuesto, ¿vale? Entonces son cosas que incitan a la acción. Por otra parte, también existen las intenciones de búsqueda que tienen un comportamiento o un componente más local, ¿no? Que sería las visit in person. Pues o bien estás buscando una dirección o estás buscando horarios, o estás haciendo una búsqueda que implica que tienes que ir físicamente a un sitio
para ese tipo de búsquedas, ¿vale? Pues depende, hay algunos artículos que tú quieres comprar que sí o sí los tienes que probar físicamente, ¿no? Pues podría ser un ejemplo. Y luego, por último, las búsquedas informativas ahora mismo se desglosan en dos, en las búsquedas de conocimiento y las de conocimiento simple. Las de conocimiento son información general y las de conocimiento simple es información un poco más concreta. Por ejemplo, si yo busco en qué año falleció no sé quién, pues es una información mucho más concreta que se resuelve con un contenido mucho más corto y más directo, ¿vale? Así que sería un poco el ejemplo, ¿vale? ¿Cómo podemos acotar esto un poco más? Sobre todo llevándonoslo al lado del usuario. Me gusta mucho compartir este recurso. Yo lo he aprendido de Isabel Romero, os dejo ahí el nick de su Twitter para que la podáis seguir. Y ella siempre trabaja con un concepto que es el nivel de conciencia del usuario. Entonces, en un lado del diagrama tenéis si el usuario es consciente del problema que resuelve tu contenido o tu producto y qué posible contenido le podríamos ofrecer, ¿no? Digamos que si entendemos este diagrama, vamos a poder, digamos, cubrir prácticamente todas las etapas del usuario con contenidos. Si el usuario no es consciente del problema, le tenemos que contar el problema. Si es consciente del problema, le podemos hablar de los beneficios de la solución. Si es consciente de la solución, pues le podemos hablar de comparativas. Si es consciente del producto, le podemos hablar de propuestas de valor y descuentos. Y por último, si es súper consciente, pues ahí ya le estaríamos hablando de características y precios, ¿vale? Así que esto lo podemos adaptar a cada caso concreto, ¿vale? Y ya hemos entendido la búsqueda, hemos entendido el usuario y ahora nos quedaría entender la hoja de resultados, ¿vale? Digamos que para entender realmente la intención de búsqueda de un usuario hemos dado las pinceladas apropiadas. En este caso, lo más inteligente sería intentar entender cuando un usuario hace una búsqueda qué resultados está mostrando Google. Es la manera, digamos, más realista de inferir la intención de búsqueda. Por ejemplo, si hacemos una búsqueda y aparece un bloque de mapas, pues podemos inferir que la intención de búsqueda es de tipo local, ¿no? O por ejemplo, si en nuestra búsqueda aparece resultados de Google Shopping, podríamos interpretar que esa búsqueda es transaccional, ¿vale? Porque está, digamos, activando productos o elementos ya puramente transaccionales. Incluso podríamos pensar que si existe un bloque de noticias, ese contenido o esa búsqueda se puede considerar de tipo informativo o de tipo website, que sería navegacional, ¿vale? Así que serían un poco ciertas correlaciones que podríamos trazar. La observación de la hoja de resultados es un componente fundamental a día de hoy en el SEO, ¿vale? Bueno, y por ir acabando con el vídeo de hoy, aspectos que han cambiado en el algoritmo de Google o hitos reseñables, os aconsejo que veáis el enlace que os pongo aquí, en el que, bueno, podéis ir haciendo como un timeline desde los finales de los 90 hasta la actualidad con los cambios más reseñables, ¿vale? A mí me gusta también esta otra infografía en la que, bueno, he querido centrar en los últimos 10-12 años en los que ha ocurrido prácticamente todo, ¿vale? El algoritmo de Panda en su día que intentaba atacar los contenidos de baja calidad, ¿no? o duplicados. Luego también estuvimos con el Penguin o Pingüino, que digamos intentaba limpiar o intentaba castigar aquellos sitios que habían hecho estrategias de link building o de consecución de enlaces que incumplían las guidelines o que iban muy al límite. Y fijaros que a partir de ahí hemos tenido muchísimos cambios. Hemos tenido implantación de algoritmos como Hummingbird o RunBrain, ¿no? Que son cambios muy relacionados con semántica, intención de búsqueda, inteligencia artificial. Luego hemos tenido también los cambios que tienen que ver con los core update, ¿no? Que son cambios que se hacen pues más o menos 2 cambios al año grandes, ¿no? En los que Google pues digamos recalibra un poco todos los conceptos de calidad. Y aquí también se metió desde 2014 el concepto EAT, un concepto que engloba todo lo que es expertise, autoridad y trust, ¿no? O confianza, con lo cual engloba muchísimos aspectos
que hacen que un usuario pueda fiarse de comprar en un sitio o de contratar un servicio en otro, ¿no? Y en general todo lo que tiene que ver con mobile, que también se ha trabajado muchísimo en los últimos años, desde 2015, Google está poniendo mucho foco en todo lo que es mobile. Y si me tengo que quedar con alguno de los últimos años, tenemos por un lado BERT, ¿vale? Que aquí también más inteligencia artificial que hace más cosas. Y Page Experience, que aquí engloba principalmente una parte de rendimiento muy fuerte, que son las Core Web Vitals, que son unas métricas de rendimiento para saber si el sitio carga rápido, se puede interactuar en él, etc. Y también la parte de seguridad y usabilidad móvil, ¿no? Si el sitio web es seguro, se pueden hacer transacciones en él. Y luego la parte de usabilidad, y es que si se puede navegar correctamente en él. En suma, estos son un poco los cambios más relevantes de los últimos tiempos, pero os aconsejo que aún así, aparte de mi explicación, podéis leer un poco más a fondo el enlace, ¿vale? Y bueno, por ir terminando, solo os he contado un pequeño resumen de los fundamentos del SEO. Todo esto es ampliamente, podemos profundizar muchísimo. A mí me gusta mucho el enfoque que hace Luis Villanueva, gran amigo mío. Compartimos una visión bastante similar. Aquí os pongo un poco el diagrama que él suele utilizar, tanto en las formaciones que da como en el día a día a nivel de laboral. Entonces, se puede profundizar muchísimo. Además, él tiene un curso que os aconsejo que hagáis. Y luego otra parte muy importante es siempre pensar en los proyectos que llevamos a cabo en base a segmentos. El SEO al final lo podemos compartimentar en base al negocio. Podemos identificar las características que tiene cada producto y agrupar esos productos o servicios, ¿vale? O lo que tengamos. Y en base a eso ir trabajando por agrupaciones de URLs, ¿no? Para tratar de que con lo que vayamos a mejorar a nivel SEO, impactar en las secciones que más negocio le puede reportar al cliente o que más margen nos puede reportar a nosotros mismos si somos los dueños del proyecto. Aquí os he dejado una pequeña tabla que más o menos explica el tema de los segmentos, un poco la orientación a negocio que deberíamos tener siempre, tanto cuando hacemos SEO como cuando usamos Screaming Frog. Es un ejemplo que, como veis, tiene una serie de plantillas o URLs de ejemplo, como podrían ser URLs por tipo y ubicación, o URLs que son marcas, o URLs que son de un tipo y una característica. Y como veis, se está usando las tres fases en las que trabaja Google: el rastreo, la indexación y el tráfico, y en este sentido también las transacciones orgánicas. Entonces, usando los porcentajes vamos a poder ver con cuánto nivel de rastreo, qué secciones están activando más ventas o más visitas, etc. Vamos a poder ir haciendo un análisis por cada una de las fases, con lo cual esto nos va a traer o nos va a generar bastantes ventajas a nivel de detectar oportunidades y encontrar dónde estamos siendo más rentables o dónde poner más foco, ¿no? Entonces esto yo por lo menos lo veo, fundamental. Antes de empezar a meternos en la herramienta y a usarla, pues tener este concepto más interiorizado. Como recursos que os recomiendo muchísimo, sobre todo si no estáis muy metidos en el SEO, pues aquí hay un curso de SEO gratuito que lo da mi amigo Luis Villanueva y que, recomiendo encarecidamente porque va a ser un recurso, además de gratuito, muy completo y que os va a dar unas nociones muy buenas. Y como segundo recurso también, amigo Rubén, explicando qué son los segmentos y cómo los podéis crear o podéis generar. Y creo que es una piedra angular sobre la que deberíamos basar muchos análisis que hacemos a nivel SEO, estrategias y, por supuesto, si vamos a utilizar Screaming Frog, tenemos que saber un poco activar este tipo de conceptos, ¿vale? Hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy, pero no me puedo ir sin dejaros algún detallito para que podáis investigar. Por un lado, a ver si identificáis, cuál es la mujer que inspira el nacimiento de Google Imágenes, que esto es una curiosidad bastante chula. También algo de lo que hemos hablado al principio del vídeo, por qué Amazon se llama Amazon, ¿vale? Tiene que ver con algo que hemos contado al principio y que tiene que ver con SEO, obviamente. Y mi favorito, un concepto que es el efecto pinball, que fue acuñado por la consultora Nielsen
Y bueno, espero que lo encontréis y que a ver si os gusta de qué van estos tres conceptos, estos tres detalles para investigar. Y nada, hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado. Si es así, pues podéis comentar, podéis darle like, suscribiros, hacer lo que os dé la gana, como siempre digo. Y espero estar aquí muy prontito con el siguiente vídeo para seguir abriendo boca, para meternos ya directamente en Screaming Frog y que nos pongamos a crablear como locos y como locas. Así que gracias por todo y nos vemos en nada.